Bueno, bienvenidos. Comenzamos el módulo 2 de esta primera parte. Como les dije un poco cuando iniciamos, hoy vamos a hablar del camino del sanador. Vamos a tratar de entenderlo, el camino. No vamos a ver todo el camino, porque el camino después hay que caminarlo, ¿sí? Con pasos y con pasos. La idea es entender la matriz general, que después nos dé otra comprensión, otra sabiduría para nuestra vida cotidiana. En el día de mañana vamos a tener la segunda parte, que es el camino del creador, pero para crear, y esto lo vamos a ver después, hay que, por decir así, estar sanado, o haber atravesado, o haber liberado una serie de programaciones, de bloqueos, de ideas que tenemos que funcionan como una especie de obstáculo que nos impide materializar o generar o entender lo que es la creación en un punto más elevado. Entonces, vimos cuál era el plan, básicamente en general, y hay algo importante acá entender, no es un plan del curso de milagros. El curso de milagros es simplemente un libro que explica cómo hacer ese camino. Ese camino, y en el mismo libro te dice, este es un curso dentro del curso universal, o sea, ese despertar, diferentes personas lo están haciendo de diferentes formas. ¿Cuál es la ventaja del curso de milagros? Que espero haberlos convencido, los convenciono, de que en el curso de milagros está explicado, es muy simple, está todo en un solo libro y lo único que hay que hacer es poner en práctica o integrar lo que el libro te dice. Ahora vamos a empezar a ver otras áreas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo nace ese ser que busca sanarse, cómo nace ese sanador. Antes de eso, con respecto a lo que hablamos, a lo que vimos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno. Entonces, vamos a comenzar. Ese nacimiento del sanador que inicia el camino, en general comienza con muchos, por decir así, obstáculos. Entonces nosotros vamos a ver un poco todo el juego que permite que el sanador nazca, que no es, como podemos decirlo, un juego de rosas o un camino de rosas para nuestra mente, sino es un camino donde básicamente tenemos que entender, por decir así, lo que no queremos para entender que eso no tiene por qué ser así, o que como vimos que da nacimiento a todo el curso de milagros, él tiene que haber otro camino, tiene que haber otra forma. Entonces ahora la pregunta es cómo funciona esa forma. Entonces, la primera pregunta a hacernos es ¿quién soy? ¿O qué soy? Y el curso de milagros lo que te dice esto también, todo este módulo 2, el objetivo más grande que tiene es desalentarlos por completo. Así después nos podemos alentar en el módulo 3 y 4 y subir. Por eso ahora vamos a ver todo lo que no hay que hacer o cómo ha funcionado nuestra mente hasta ahora para ver qué es lo que se va a dar en otro estado o qué es lo que nosotros vamos a ir entendiendo con respecto al sanador. ¿De qué es lo que te dice el curso de milagros ya entrando en esta metafísica profunda que tiene? El ego planteó entonces la primera pregunta que se hizo jamás, la pregunta que el ego nunca podrá contestar. O sea, hay que entender, lo voy a refrescar un poco, que el ego es la parte de la mente que ahora piensa en tu mente que no sabe nada y que cree que sabe. Por eso la mayor infantilidad y enfermedad mental es creer saber algo, como si el saber fuera algo que yo pudiera tener metido dentro de pensamientos, ¿sí? Eso genera arrogancia, genera confusión, genera búsqueda de refrendar lo que pienso, cuando el saber no existe en el ámbito del pensamiento. El pensamiento lo puede reflejar, pero es otro punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ego? El ego, que es esa parte de la mente que cree saber pero no sabe nada y busca refrendar lo que cree saber y busca confirmarlo para sentirse en un estado de confort, cuando nosotros en realidad, y ese es el estado más profundo que el curso te dice, toda persona que ha despertado ha llegado a la misma conclusión, que no tiene que hacer nada. O sea, que no sabe nada, porque si eso que nosotros sabemos nos lleva a actuar, si yo no sé nada, no tengo que hacer nada. Y ahí, si bien vamos a ver que no es que los maestros espirituales son holgazanes, son perezosos, no te va a hacer nada, entonces no, a lo que se refiere es básicamente a que no voy a actuar desde una matriz de separación, y al no actuar desde una matriz de separación, yo como ser individual y separado no tengo que hacer nada, sino, como lo vamos a ver después, el sanador
no es alguien que actúa de manera individual o separada, sino es alguien que, como les dije antes, que vamos a hablarlo mañana más, porque es un tema muy interesante, está operando dentro de una conciencia colectiva. Hay muchos alumnos, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que de pronto estaban pidiendo algo y de pronto llegaron a Guía por la Paz Interior y lo encontraron ahí. Pero no es que yo lo hice individualmente, lo hice porque ustedes lo estaban pidiendo y porque de alguna manera, el maestro y el alumno están en el mismo lugar. El alumno pide un maestro y el maestro pide un alumno. El maestro no existe sin el alumno y el alumno no existe sin el maestro. Esto es importante de entender porque al poner todo en el mismo plano, deja de tener esta jerarquía o esta división que genera la idea de que uno está por encima o por debajo. Entonces, el ego plantea esta pregunta, te dice la pregunta ¿qué eres? Representó el comienzo de la duda, porque si yo tengo que preguntarme quién soy es porque no sé quién soy o qué soy. Y ahí, por eso, cada vez que uno se pregunta, vamos a irlo viendo, pero cada vez que uno cree que no sabe lo que es, implica una búsqueda que tengo que empezar a hacer hacia afuera para bueno, muy importante que no sé si alguien más tiene el celular, pero es muy importante silenciarlo. Bueno, implica una búsqueda que tengo que hacer para encontrar lo que ya soy, lo cual, visto desde una óptica espiritual, no sé si llamarlo antigua o no iluminada, por decir así, es normal, es como que no sé quién soy, empiezo un camino y voy caminando para tratar de encontrar lo que soy y buscar maestros que me puedan explicar lo que soy. Lo paradójico de todo ese viaje y de todo ese camino es que cuando yo estoy buscando responder la pregunta ¿qué soy?, yo ya estoy siendo lo que soy. Entonces la respuesta soy yo mismo, en el sentido de que yo existo, de que yo estoy existiendo como una matriz dentro de la existencia. Por eso hay un punto en que nosotros antes veíamos esos binomios conceptuales. Veíamos la separación y la unidad, pero también se lo puede poner como la unidad y la dualidad, donde yo veo las cosas divididas en dos, y entonces hay algo afuera y hay algo adentro. Y eso me lleva, incluso en el camino espiritual, si no tengo un buen maestro o un maestro que lo entienda, o que lo viva o que lo experimente, a una confusión donde yo estoy siendo lo que soy, pero a la vez empiezo a buscar afuera que alguien me muestre lo que yo ya soy dentro. Entonces, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ego? El ego ya abre ese juego, hace esa primera pregunta, por decir así, donde no sé quién soy. Entonces tengo que empezar a construir quién soy. Tengo que empezar a crearme. Si ustedes lo observan, hay una frase del curso de milagros que es buenísima, que te dice, tú no te creaste a ti mismo. Y ahí, ¡za! Al ego ahí le hace, ¡pa! Porque claro, uno está todo el tiempo, tengo que ser mi mejor versión, o tengo que ser una buena persona, o tengo que hacer tal cosa, o tengo que tener éxito, y tratamos de crearnos o construirnos a nosotros mismos, cuando todo ese camino es un camino de enfermedad que lleva directo a la voluntad de suicidarse. ¿Sí? Le dije, vamos pum para arriba ahora. ¿Por qué? Porque uno busca ser quien no es, y al negar quién uno es, y al rechazarse uno mismo, entramos en un periodo de infelicidad que, bien potenciado con el ego, nos lleva a odiar la vida, o a no darle sentido a la vida, o no encontrarle sentido a nuestra vida, y en realidad es todo fruto de esta pregunta inicial que es, no sé quién soy. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona el ego? Yo sé, parte de lo que a mí más me gusta es mostrar cómo funciona el guacho ese, ¿no? Para que ustedes lo identifiquen. Ah, acá apareció, acá apareció. ¿Cómo funciona? Ahí se despertó Gabriel con Ahí el ego. me encanta, hablar de esto me encanta. Bueno, ¿cómo funciona, digamos, la matriz del ego? El ego básicamente está hecho de pensamientos. Por eso, como ya me han escuchado, quizás los que ya... Bueno, justamente los que ya me han escuchado varias veces, pues esto lo digo mucho, no hay que creer nunca lo que uno piensa. Porque lo que estoy pensando, ¿cuál es la base, cuál es la matriz que refrenda lo que pienso y lo que aprendí? ¿Y qué es lo que aprendí? Aprendí a ver desde un punto de vista donde las cosas están separadas. Entonces mi pensamiento se refrenda desde una óptica separada. Por eso, de manera urgente, por decir así, nosotros tenemos este camino donde, como vimos, estudio la teoría para entender cómo funciona,
veo la práctica para ver que en la práctica están esos dos sistemas, el sistema del ego y el sistema del Espíritu Santo, y ahí empiezo a escuchar esa voz que me va despertando, que vamos a hablar ahora, que es la voz que nos lleva a despertar, que es una voz que está dentro de todos y que básicamente todo lo que explica está ajustado a lo que nosotros tenemos que experimentar, vamos a experimentar. Por eso no es raro que ustedes en su camino vayan, si ustedes van conectando con esta voz profunda, esta voz se va adelantando porque ya sabe lo que te va a pasar, por decir así. Entonces lo que hace es adelantar lecciones, en tanto vos estás listo para esas lecciones que van colapsando el tiempo, eso se le llama milagro, y vas adelantándote en el tiempo en términos de progreso hacia el despertar. Sin embargo, como lo vimos, se los compartí antes, yo soy el que soy. O sea, ya soy el que soy. Entonces, dentro de todavía esa matriz que podemos ver que nos nubla la percepción, nos nubla el entendimiento, hay una idea de que no sé quién soy y hay una búsqueda de tratar de satisfacer lo que creo que tengo que ser, que nos lleva, como les decía, a un estado de infelicidad. Y entonces, el curso de milagros te dice, desde entonces el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Y esto es importante de entender. Hay una diferencia entre hacer preguntas y escuchar respuestas. Uno a veces, como hablábamos antes, que el punto más avanzado, por decir así, de canalización fue el canto de la oración, o sea, aprender a orar. ¿Cómo se define la oración en el curso de milagros? Es la comunicación directa entre el Hijo y entre el creado y el creador, o el Hijo y el Padre. Cuando nosotros entendemos cómo funciona la oración como ese canal de comunicación, podemos básicamente empezar a escuchar respuestas. Pero dentro de la matriz del ego, el ego lo que hace es hacer preguntas, haciendo preguntas, y esto hay que verlo mucho en la mente. Cuando ustedes se están haciendo preguntas, la pregunta no es lo importante es la respuesta. Por eso, cuando ustedes después estén con ustedes mismos tratando de aplicar o entender todo esto que estamos viendo acá, y estén en un momento donde abran esa puerta o ese canal, escuchen respuestas, no preguntas. La pregunta está bien, pero no es lo importante la pregunta, es la respuesta. Porque si no, entramos en este juego de pregunta, 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 y a veces basta una respuesta, incluso de una palabra o muy breve, que miles de preguntas hechas, de búsqueda, y estoy buscando y no entiendo. Y esto, lo importante de entender acá es que nosotros tenemos la respuesta. No es que no la tenemos. En todo caso, a lo sumo, si creemos que no la tenemos, es porque hay un bloqueo en nuestra mente que aparentemente la respuesta no está. Pero la respuesta está en todos y cada uno, y básicamente ese es el camino que tenemos que hacer, el camino del sanador, para ir comprendiendo esto. Entonces, ahora, esto que les voy a traer acá, en el libro hay mucha, bueno, es un libro muy largo, ¿no? Tiene mucha información, mucha sabiduría. Pero esto que les quiero traer acá, por eso le puse intuición a este punto, es algo que de alguna manera todos podemos intuir, y esto es como lo que da pie a decir, ok, esa pregunta de qué soy, hay algo que hace ruido. Hay un maestro zen que esto lo ponía así. Dice, cuando aparece el ego en la mente, cuando uno empieza a estar alerta, a observarla propiamente, cuando aparece el ego hay como un tufillo. Hay un olor de que esto no es. Y uno puede quedar ahí girando y girando y girando, pero hay una sensación interna cuando uno lo empieza a observar. Antes uno está totalmente identificado, pero cuando lo empezás a observar no es esto. Entonces, a nivel intuitivo o a nivel de profundidad, nosotros lo que podemos entender es, y que te dice el libro, te dice, tienes derecho a todo el universo, a la paz perfecta, a la completa absolución de todas las consecuencias del pecado, el pecado entendido como el pasado que me condena y que todavía sigue existiendo en mi presente, y te dice, y a la vida eterna, gozosa y completa, desde cualquier punto de vista, tal como la voluntad de Dios dispuso que su Santo Hijo la tuviese. O sea, ¿qué es lo que esto significa? Que todo eso que nosotros intuitivamente sentimos que existe, la paz de Dios, la vida eterna, la luz,
la expansión, el amor, todo eso está en nosotros como la voluntad que somos. Entonces, esto es importante de entender, como les decía antes, porque primero hay un proceso en el camino donde nosotros necesitamos escucharlo, necesitamos leerlo, necesitamos recibirlo y recibirlo y recibirlo varias veces. Después, como vimos, hace falta enseñarlo porque cuando lo voy enseñando lo voy aprendiendo. Pero ahora, en principio, tenemos que entender que todo eso que nosotros creemos o sentimos que debería ser posible, que debería ser, el mundo debería ser diferente, nuestra experiencia debería ser diferente, nuestra vida debería ser diferente, nuestras relaciones deberían ser diferentes, nuestra conexión con lo divino debería ser diferente. Todo eso que nosotros quizá intuimos o creemos, el curso te dice, tienes derecho a todo eso. Y por eso también te dice, en algún lugar, tienes que reclamar tu herencia, la herencia de lo que realmente sos, como lo que en el libro se le llama el Hijo de Dios, el Hijo del Creador, el Hijo del Padre, el Hijo de la Luz. Entonces, esto para que nosotros veamos las dos películas. Por un lado tenemos una pregunta donde yo me niego a mí mismo, no sé quién soy, empiezo a buscar, me rechazo, no entiendo, y por otro lado una claridad que es bueno escucharla, es bueno entenderla, que nos lleva a otra comprensión. Ahora vamos a hablar de, como les dije, este módulo está pensado para que sea profundamente desalentador, para que después, no es como en las películas, ¿no? Que todo se pone difícil y después se soluciona. ¿Por qué desalentador? En el sentido de que vamos a ver, en realidad no es desalentador. Lo que yo les voy a explicar ahora, lo que vamos a ver, es cómo funciona nuestra mente en tanto el ego está al mando y cuál es el entendimiento que va haciendo el sanador para liberar eso. Entonces vamos ahora a ver 5 entendimientos que son previos del camino del sanador. El camino del sanador entendido como el proceso de liberación de la matriz de pensamiento del ego. Entonces, y ahora vamos a ver, como les digo, modalidades de manifestación del ego que nosotros, si las entendemos correctamente, todas estas son ilusorias, hay que liberarlas y vamos a después, en la tercera parte, entender cómo se va produciendo todo esto. El primer entendimiento, esto es a nivel pedagógico, ¿no? Después ustedes pueden encontrar mucha más información, pero el primer entendimiento que tiene que tener una persona previo a empezar a sanarse o a empezar a liberarse es entender que ahora en tu mente hay creencias. Ahora tus acciones, tu vida en gran parte está funcionando en base a un sistema de creencias. Esto puede parecer muy evidente o muy básico, pero no lo es en absoluto, porque en general no nos damos cuenta ni de cerca que nos estamos guiando por creencias. Creemos que nos estamos guiando por lo que tenemos que hacer o por la verdad o por lo que sea, la verdad que nosotros construimos, pero es muy importante en cada uno empezar a observar todas esas creencias que te hacen entrar en un estado de seguridad o en un estado de confort que es totalmente, como se dice acá en Argentina, está atado con alambre, ¿sí? Está atado con alambre, o sea que le cortás los alambres y se cae todo. Entonces, ¿qué te dice el curso de milagros? Cuando crees en algo, esta frase me gusta mucho, haces que sea real para ti. O sea, cuando yo entro en un sistema de creencias, eso en lo que creo se vuelve mi realidad. No porque la sea, sino porque yo estoy creyendo en eso. Esto en sí, como les digo, es un primer entendimiento para empezar a liberarme. Estoy volviendo real algo solamente porque lo creo. Y eso puede ser lo que tengo que hacer por mi familia, lo que tengo que hacer en mi trabajo, cómo tengo que ser como persona, qué ideas debería refrendar, cómo debería actuar. O sea, son todas creencias que al creerlas las vuelvo reales. Por eso hay un proceso que va ocurriendo después en el sanador, donde empieza a romper todas esas creencias y calculo que les ha pasado, cuando rompes una creencia sentís como una liberación, como más liviano, ¿no? Puede incluso ser una sensación física. No es físico, pero se puede manifestar como físico. En realidad lo que estamos haciendo es justamente
teniendo este primer entendimiento de hay creencias, pero una creencia no es verdad. Por eso, ¿cuál es el mayor ignorante de Dios? El mayor enfermo que no puede entender ni de cerca lo que es Dios. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Ya deberían saberlo, ¿no? El que cree en Dios. Si vos crees en Dios, porque no lo conocés, ¿no? O sea, la mayor enfermedad que puede existir es la creencia en Dios. Porque si crees en Dios, no lo conoces. La creencia es la contraparte de la sapiencia. Una cosa es creer y otra cosa es saber. Por eso, la forma más fácil de dominar y controlar a otro es insertándole en su mente las creencias que yo quiero que tenga para que sea la marioneta que yo quiero que sea. Por eso, el trabajo de un maestro, ya más allá del sanador, nos vamos un poco más allá, algo quizá lo vemos hoy, es destruir todas las creencias del alumno. Destruir todas las creencias hasta que más allá de la creencia se pueda pasar a la experiencia, porque la creencia es el bloqueo. Cualquier creencia que tengamos con respecto a Dios es siempre falsa. Incluso decir Dios es amor como creencia es absolutamente falsa, porque lo que va a ocurrir ahí es que cuando yo digo Dios es amor, estoy pensando Dios en tanto lo que yo creo que es Dios, amor en tanto lo que yo creo que es amor, es eso, y sigo creyendo en dos palabras que en sí no significan nada. Por eso el proceso del despertar comienza con un instante, en el que la mente está en completo silencio y no cree en nada. Si no experimentaron eso, me dicen, tengo un palo acá, ¡pum! Ahí, desperté, ¿no? Como hacían los maestros zen a veces, ¿no? El palo en la cabeza, bueno. No es una metodología políticamente correcta en esta época, pero algunos maestros zen le ha dado resultado en la antigüedad hace 12, 15 siglos, así que si alguien lo quiere lo podemos llegar a practicar. Lo hacemos acá, hay que apagar las cámaras, ¿no? Porque no puede quedar grabado, pero bueno. Entonces, volviendo, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros básicamente creemos en algo y lo hacemos real. ¿Qué más nos dice el curso de milagros? Nada se quiere y se protege más que un objetivo que la mente haya aceptado. O sea, cuando yo creo en algo, voy a poner toda mi energía hacia eso. Y eso no es que sea peligroso, simplemente funciona así. Por eso esto hay que entenderlo. Lo primero que tenemos que entender, y esto es muy importante también cuando uno va a enseñar, porque si vos sabés que la persona llega con sus creencias, tenés que entender que funciona así. Por eso todo esto que son los primeros entendimientos del sanador, después vos lo vas a ver en otro, porque no es que el otro va a llegar y no entiendo, le expliqué el curso de milagros y me dijo que no le gusta. O lo rechaza, o no le interesó, o no lo entendió, o no pudo, le expliqué el perdón una hora y después me habló otra vez de una situación que se notó que no lo habían comprendido. Es muy importante entender esto de las creencias porque todavía nosotros en general estamos en una matriz de creencias, vivimos en una matriz de creencias que es totalmente ilusoria. Y el poder de un maestro es el no ver como real las creencias del otro. Esto es muy importante. Cuando viene alguien que quiere liberarse y te cuenta su película y vos se la crees, lo único que estás haciendo es fortaleciendo esa creencia. Por eso la tarea del maestro, como les decía antes, es destruir el sistema de creencias de la otra persona. Esa destrucción se puede hacer de infinidad de formas, cada maestro tiene su forma, se puede hacer con palabras, sin palabras, con clases, sin clases, en presencia, sin presencia, pero en última instancia lo primero que hay que entender es que todas nuestras creencias son falsas, que no hay verdad en las creencias y que todas las creencias de alguna manera provienen de eso que vimos antes de el ego diciendo no sé quién soy, no sé lo que soy, entonces voy a empezar a creer en lo que soy. Y a partir de ahí, ¡pum! Por eso una de las tareas y la mayor resistencia que pueden sentir con el curso de milagros es que choca con tus creencias. Te dice tenés que cuestionar todos los valores que abrigas. Todos los valores que tenés son falsos. Entonces, esto hay que entenderlo porque si uno va teniendo, como les digo, estos primeros entendimientos, básicamente después se vuelve mucho más simple. Entonces, la idea hoy es que nosotros podamos tener esta claridad, esta simpleza, lo podamos ver,
porque en el camino del sanador y en el ayudar a otros, obviamente va a pasar todo esto. Después, hay creencias, es el primero, y el segundo entendimiento es que hay miedo. Antes de que nosotros completemos, por así decir, la sanación, que a la vez no es una sanación individual, sino que es una sanación colectiva, antes de que nosotros la completemos, hay miedo. Todo el tiempo no, quizás me puede decir, no, Gabriel, pero yo soy feliz o estoy en paz o lo que sea. Bueno, pero ¿en qué momento aparece? Ahí es que hay que observar. Así como hay que aprender a observar las creencias y a darnos cuenta que todas las creencias, por definición, son una negación de la verdad, y la peor creencia de todas es la creencia en Dios, porque la creencia en Dios niega a Dios como algo que soy, y tengo que empezar a creer en eso. El siguiente entendimiento es el miedo. Y acá nos toca ser muy honestos y poder ver los miedos, porque en tanto, ¿qué es lo que hace el ego? Mecanismo del ego. El ego, para evitar ser descubierto, por decir así, oculta. ¿Alguna vez le ocultaron algo a alguien? No, ustedes están todos iluminados, pero bueno, en general a los seres nos ha pasado, ¿no?, de ocultar algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por miedo. Entonces, lo que te dice el curso de milagros, o sea, el libro hay que leerlo completo, pero bueno, en un lugar lo que te dice es que, además lo que tiene el curso de milagros de interesante, es que toda la información es una condensación que a veces comprender un párrafo te puede llevar 3 horas o sea, no, está como muy condensada la información. No es que no sobran palabras. Bueno, ¿qué es lo que te dice? Sí. Los valores están considerados dentro de las creencias, o sea, esa parte de los valores, porque me parece, justo ayer estábamos en una conversación con varias personitas y los valores muy enarbolados, muy ahí con la moral, muy arraigados, también serían como creencias, por así decirlo. Bueno, yo cuando ustedes pregunten algo, yo lo voy a repetir para que quede en el micrófono. La pregunta básicamente es si los valores también son creencias y qué pasa con los valores y con la moral y con todo esto. Bueno, la moral humana es totalmente despreciable, no sirve para nada, ¿sí? O sea, nosotros lo que tenemos que entender es que hay una verdad y la verdad es verdad. Entonces cada uno tiene su... ¿Qué es lo que pasa? Hay una ley que está en el curso de milagros que a mí me gusta enseñar, que es la primera ley del caos dentro del curso de milagros, que cada uno tiene su verdad. Entonces yo tengo mi verdad y con mi verdad tengo mi moral, tengo mis creencias, tengo mis ideas. Todas las morales son falsas. ¿Por qué? Y esto estoy saltando así cuánticamente para el otro lado y después vuelvo. Lo que te dice el curso de milagros te habla del juicio final, el famoso juicio final, que te dice en realidad el juicio final lo que es, no tiene nada que ver con lo que han aprendido. El juicio final lo que dictamina es que todo es inocente. Y esa moral que nosotros tratamos de aplicar, porque ¿para quién es la moral? La moral es para el infeliz, es para el enfermo, es para el egoísta. Un ser despierto no necesita moral, ama al prójimo como a sí mismo. La moral es para un ser que se desprecia a sí mismo, para un ser que ya se ha condenado, que se ha negado, que está en conflicto. Un ser despierto no necesita, o sea, tu gato no necesita moral o clases de moral. La moral, la ética, es para seres que no se conocen a sí mismos. Por eso hay algo muy interesante. Cuando uno va despertando, si va despertando del sueño, de la separación, del conflicto, no vas a jamás, se te va ni cruzar por la cabeza dañar a alguien. Entonces, ¿para qué necesitas moral? La moral es para seres que todavía son egoístas, que ven en el otro un enemigo y que tienen miedo de, como tengo miedo de que el otro me ataque y como desconfío del otro, entonces necesito una moral como estrategia de defensa para inculcarle la moral al otro para que no me ataque. Porque nosotros siempre, como por ahí lo decías vos antes, cuando estábamos en el break, en el otro siempre me encuentro un espejo. Entonces, como yo tengo miedo de vos, te voy a tener que enseñar una moral para que vos no me ataques a mí. Ahora, si yo dejo de tener miedo de vos, no necesito ninguna moral. Y lo importante acá de entender es que hay un plano superior donde nada de esto existe. Y nosotros ahora lo que tenemos que entender es ese plano superior. Y lo interesante de esto es que es como ocurre con los sueños que nosotros tenemos en nuestra humanidad, en nuestra vida humana, digamos. Vos soñás con algo y cuando te despertás, eso no existe.
Vos te podés quedar medio traumado por qué habré soñado, por toda la película del inconsciente, qué es lo que mi inconsciente me quiere... Tu inconsciente no te quiere decir nada porque ni te conoce. O sea, dejen de interpretar, no hay que interpretar nada, la interpretación es siempre un juego del ego. Y lo pueden ver porque quedan más trastornado, el sueño te trastornó y después te despertás y quedas más trastornado por la interpretación que estás haciendo del sueño. Todo falso, ni el sueño existió ni tu interpretación. Entonces, lo que hay que entender con respecto a esto es que en ese plano superior, todo lo que nosotros acá creemos que existe, no existe. Entonces, en tanto nosotros podamos entender el plano superior, solo se va a desintegrar ese sueño. El sueño de los valores, el sueño de las metas, el sueño de los objetivos. Bueno, es que, claro, es que en realidad los valores después, en un estado de maestría o en un estado de sanación, uno los transmite naturalmente. ¿Sí? Pero no es como una creencia. Vos lo que le transmitís, lo que enseñás, es lo que sos. Hay una coherencia entre lo que decís y lo que vos reconocés. Eso siempre ocurre, en el ego también ocurre. El ego enseña, por eso digo, la moral, es la moral o incluso la religiosidad y todo, es como yo desconfío de ustedes, los voy a adoctrinar para que ustedes sean lo que yo quiero que sean porque tengo miedo de ustedes. Ahora, la cualidad del maestro es que como no tiene miedo de nadie, no tiene que adoctrinar a nadie, le da igual lo que todos piensan, porque en el pensamiento no hay verdad. Por eso lo que decía, el maestro lo que hace es destruir el sistema de pensamiento. Y en sí, lo que todos los maestros hacen, de alguna forma, y por eso les explicaba un poco el plan del curso de milagros, es, ok, bueno, ahora tenés que aprender otra forma de pensar que te ayude a liberar la forma anterior. Y ese es el curso de milagros. Es una forma o un sistema de pensamiento que funciona como contrapartida o que funciona como un destructor del sistema de pensamiento que tenemos. Lo más importante, como les decía antes, es ingresar en lo que en el método de indagación yo le puse mente punto cero, en el sentido de que la mente está en su cero, o sea, antes de empezar a contar, antes de empezar a figurar, en el punto original, lo que en el Zen se le llama mente original. Y ahí, en la mente en silencio, no hay valores, no hay ideas, no hay creencias, lo cual no implica que después no vengan ideas y no aparezcan valores y no pueda aparecer pensamiento. Pero ese pensamiento, me estoy adelantando bastante, surge de otro nivel de conciencia. Entonces, el segundo entendimiento, como veíamos, es que hay miedo, que tengo miedo. Esto hay que entenderlo, hay que verlo, hay que observarlo, porque como les decía, dentro de la mecánica del ego, el ego juega de esta manera. Pone una cara de inocencia hacia afuera y oculta el miedo que guarda o la culpa que guarda o la condena que guarda, que es la idea del pecado, la oculta. Entonces, dentro de ese juego, jugamos a ser buenos hacia afuera, pero por dentro en realidad nos sentimos miserables, porque cuando obviamente esto hay que entenderlo cuando nosotros estamos afiliados o asociados a la mentalidad del ego. Entonces, ¿qué es lo que te dice el curso de milagros? Entre muchas cosas que te dice sobre esto, te dice, tienes un gran temor a mirar en tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra allí. O sea, una de las resistencias y uno de los entendimientos que hay que tener al principio es que hay un miedo a ver en mi interior porque lo que yo aprendí que soy es algo condenable, que yo mismo he condenado, que yo mismo he rechazado. Y yendo a un plano más profundo, lo que cada uno piensa de uno mismo es una imagen, es una foto. Fíjense que de la palabra imagen se deriva la palabra imaginación. ¿Qué es la imaginación? La acción de la imagen, la acción de imaginar. Nosotros, en realidad, con esa pregunta que dijimos, ¿qué eres?, no nos conocemos, empezamos a imaginarnos quiénes somos. Y lo loco del despertar espiritual es que nosotros nunca fuimos la imagen que nosotros generamos de nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa? Y esto lo adelanto porque también es algo que puede ocurrir. Cuando uno empieza un camino de despertar, lo que busca la matriz del ego es, ok, tengo que cambiar la imagen que tenía por una imagen mejorada. Por eso a mí bueno, no es que me molesta, pero es todo ese juego de ser la mejor versión de que sos una versión de mierda y ya admitilo. No sé, es todo ese juego de buscar mejorarse a uno mismo cuando vos no sos mejorable, no podés mejorarte.
Ya sos perfecto tal y como sos, lo único que tenés que hacer es aceptarlo. Aceptar la perfección que ya sos y que no depende en absoluto de lo que imaginás, de lo que creés, de lo que pensás, ni siquiera de lo que sentís. Hoy está muy sobrevalorado el sentir, lo cual me parece bien en nuestro esquema de evolución humana, pero en sí el sentir también da igual, porque en última instancia el sentir viene del pensar, y si el pensar está jodido, el sentir está jodido, y si el pensar está liberado, el sentir está liberado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro del camino hacia el sanador? Es que hay que romper ese temor a mirar dentro, porque lo único que podés encontrar dentro es la luz del Creador, la luz de la verdad. No va a haber otra cosa, ¿sí? Pero, a pesar de que esto es muy fácil de decir, después uno, cuando está en esa situación, atrapado en la mentalidad del ego, atrapado en el juego de la ilusión, atrapado en la mente, cuando uno está en esa matriz ilusoria, esto no se ve así. Por eso necesitamos todo este manual, todo este curso que nos aclara y nos explica. Y lo importante ahí es, no importa qué estés pensando, qué estés sintiendo, qué te haya pasado, qué recuerdes, libérate del miedo a mirar adentro. Porque lo único que vas a encontrar y que podés encontrar adentro es a Dios. No hay otra cosa, ¿sí? Por eso el curso tiene como una especie de definición de Dios, como si se pudiera definir, donde te dice Dios es el todo de todo. Por si tenías alguna duda, es el todo. Ah, bueno, pero de todo. Y ahí la mente, ¿cómo? Todo de todo. Y hay un punto en que como las palabras no pueden llegar a esa comprensión, la forma en la que trabaja el místico, por decir así, es que entiende sin palabras. ¿Pasó alguna vez que como que entendieron, pero no, las palabras como que no podían explicar lo que entendías? Porque en realidad la comprensión verdadera, la comprensión profunda, mental, es sin palabras, no es con palabras. Después se ponen palabras, pero la comprensión en realidad es sin palabras. Así que espero que me estén escuchando sin palabras. ¿Puedo decir algo? Me parece, creo que haberlo escuchado de gente que volvió de la muerte. Esta sensación de la que vos estás hablando, lo que estás diciendo. Como que todo era limpio, puro, que no tenían que simular nada. Claro. Eran, nada más. Bueno, la experiencia de gente que vuelve de la muerte, en realidad la muerte no se puede volver porque la muerte no existe, pero que por un momento se experimentan fuera del cuerpo y el cuerpo está como inerte y ellos se ven, esto es muy interesante porque si nosotros entendemos una información moderna que ya está circulando en estudios científicos, todo lo que nosotros estamos ahora estudiando ya está todo demostrado. Y esas famosas experiencias que se llaman SM, experiencias cercanas a la muerte, todo lo que está acá en el libro, ellos ya te lo van a contar desde haberlo experimentado en un estado donde, como no hay ego, como no hay cuerpo y no hay identificación con el cuerpo, lo único que hay es la luz de Dios, no hay otra cosa, que nunca hubo otra cosa. Por eso Dios no es algo que yo tengo que honrar o que tengo que agradecer. Dios es la matriz en la cual yo existo. Entonces, claro, cuando uno entiende eso o vive eso, ya no necesitas ni creer, ni defenderte, ni explicar. En realidad el maestro necesita explicar, por decir así, porque hay alguien que está buscando un maestro. ¿Cómo es que nace el maestro? El maestro nace porque hay alguien que no entiende y que está pidiendo un maestro. Y como hay alguien que pide un maestro, hay alguien que necesita entenderlo para poder enseñar. Igual esto lo vamos a ver más adelante, pero ahora solamente se los digo para confundirlos un poco, ¿no? Profundo, pero no entiendo. Vamos a seguir con los entendimientos. Entonces, lo primero es liberarnos de las creencias. Lo segundo es entender que hay miedos que van aflorando, que vienen de esa matriz de pensamiento donde yo rechazo lo que soy, y esos miedos, hay una frase también muy bonita del curso que te dice: no tengas miedo de mirar el miedo porque no puede ser visto. O sea, cuando yo estoy con miedo es porque no estoy viendo el miedo como lo que es. Porque el miedo en realidad es una ilusión, ¿sí? Es como el ejemplo que yo les ponía del proyector. Yo proyecto algo, mientras lo proyecto creo que es verdad porque lo estoy proyectando, pero si yo apago el proyector, no hay nada. El miedo es una proyección de algo que no existe, que es como la principal, como te dice el curso, la principal emoción o herramienta de defensiva del ego, el miedo. Por eso siempre que sientan miedo,
no le dé mucha importancia porque da igual. En última instancia, el miedo viene de un plano de la mente que no está existiendo realmente y que en tanto nos demos cuenta lo podemos simplemente liberar. Vamos al tercer entendimiento. El tercer entendimiento es que el ego, en esa no comprensión y en esa búsqueda de no soy el que soy, porque no sé quién soy, proyecta en otros todas esas creencias. Y esto es una cosa muy importante de entender, porque esto, en todo el camino de la sanación, lo que te das cuenta al principio y te horrorizás, te das cuenta que estás proyectando todo en otro. Y que todo lo que odias en otro, lo que negás en otro, lo que tenés miedo de otro, lo que rechazás en otro, todo está dentro tuyo. O sea, este también es el mecanismo de defensa del ego, es proyectar. Si eso que yo veo y que yo odio está en el otro, entonces no es culpa mía, es culpa del otro. Y la matriz del ego es la culpa, culpar. Entonces, ¿qué nos dice el curso de milagros? La proyección siempre ve tus deseos en otros. Porque el deseo no puede ser solamente necesariamente lo malo, puede ser lo bueno. Veo que el otro es el que está iluminado. Esto pasa a veces en los grupos ¿no? Que algunos me lo han contado y sé que debe pasar al principio cuando uno empieza que no, Gabriel, pero es que estoy en un grupo, están todos iluminados, entonces todos son felices y yo no entiendo porque yo estoy sufriendo. Y uno en sí lo proyecta y uno también proyecta eso. Dice, wow, mirá qué iluminado que está tal o qué en paz que está tal. Y en realidad lo que estás haciendo es proyectar tus deseos en el otro. Obviamente no es lo mismo proyectar, bueno, pero termina no siendo tan distinto. Proyectar la miseria que proyectar o idealizar al otro como alguien despierto, cuando de alguna manera lo que hago cuando creo que otro está despierto y yo no, es negar mi propio despertar. Porque yo podría estar despertando y hay como el curso de milagros te lo pone así. Esto es algo bastante profundo y bonito de entender. Que detrás de toda matriz del ego hay una matriz en paralelo de cómo funciona Dios. O sea, en todo lo que el ego hace hay una matriz detrás de cómo realmente funcionan las cosas. El ego es como una especie de copia trucha, ¿sí? Que funciona mal, es como que te lo compras ahí y decís Made in China. Pero no, igual Made in China no, porque funciona mucho mejor lo Made in China que lo que está acá. Pero bueno, ahora por lo menos, antes no. Pero bueno, el ego es como una copia trucha de cómo funcionan realmente las cosas. Por eso estudiar el ego es esencial para comprender cómo funciona Dios. ¿Y qué es lo que te dice el curso de milagros? Que está la ley de la proyección del ego, pero en contraposición hay otra ley, que es la ley de la extensión, donde vos en realidad, al amar todo lo que existe, en lugar de proyectar tu miseria y tus creencias en otro, vos te extendés a través del otro. Que eso creo que todos acá lo han experimentado alguna vez, esa sensación de extenderte en el sentido de expandirte, que es otra forma de decir amar. Entonces, ¿cómo funciona la proyección? Acá vamos a ver alguna cosa, pero en el curso después hay mucha información sobre esto que es muy valioso también leer. Pero te dice, el proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias, y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. ¿Esto les pasó alguna vez, de excluirse? De estar en un grupo y estás proyectando todo en todos lados y decir, yo me voy ahí solo, porque no sé a quién odio más, si al otro o a mí. No sé, tengo que elegir a ver a cuál me molesta más lo que está haciendo, diciendo, o cómo se viste, o qué piensa, o qué. Bueno, básicamente la mecánica de la proyección, yo excluyo algo que está en mí, lo veo en el otro y entonces me tengo que alejar del otro porque eso que no quiero ver en mí y que quiero liberarme de eso, está en el otro. Entonces si yo me alejo del otro, supuestamente dentro de la matriz del ego voy a liberarme de eso que está en el otro que yo no quiero ver en mí. ¿Se entiende? O sea, es todo como un juego de espejos que el curso de milagros te lo va mostrando, te lo va mostrando, te lo va mostrando, para que vos vayas entendiendo que todo está en tu interior. Y que como vimos antes, el temor es a mirar en tu interior y descubrir eso que rechazás, pero que en algún momento tenés que no tener miedo, poderlo ver y decir, sí, estoy rechazando tal cosa, ok, lo suelto. Vamos a ver después cómo se va haciendo ese proceso, pero este es el tercer entendimiento. ¿Cuál es el cuarto entendimiento? Una vez que veo que hay creencias, veo que tengo miedo y veo que estoy proyectando, lo que veo es,
lo que veo es, esto es el ego. ¿Sí? Y esto es muy importante porque a veces uno empieza a estudiar y lee sobre el ego, pero lo ve teóricamente. No lo ves en la práctica, no es que aparece y, es esto. Entonces, acá lo importante en este cuarto entendimiento es ver, es esto. Porque, como les dije antes, el ego funciona por ocultación. Mientras vos no te des cuenta que esa matriz de pensamiento que se activa en tu mente es el ego, vos vas a seguir creyendo en la película, ¿sí? Y entonces la película sigue proyectada y vos tenés el control remoto en la mano y le subís el volumen, decir, qué buena que está esta parte, ¿eh? Acá es donde se enamora del otro y lo abraza. Lo que viene después, obviamente, del enamoramiento es el desenamoramiento. Eso el ego lo oculta porque, bueno, no es funcional. Siempre el ego busca la liberación a través del otro. En realidad la liberación nunca se puede encontrar a través del otro. Se encuentra en la realización propia de que no dependo de nadie para hacer lo que ya soy. Y hay algo muy interesante ahí porque quizá les pueda pasar cuando lean el curso de milagros, que el curso de milagros te lo dice de una forma, te dice la verdad es verdad. Yo no, pero decime qué es la verdad. Dios es la verdad. Bueno, pero Dios es amor. Bueno, pero y uno siempre busca algo más. Y en realidad ahí en la superficie está. No hay más. Es ahí. Pero ¿cómo se alcanza esa comprensión? Liberando, como le decía antes, las preguntas. Eso, bueno, dame más. ¿Les pasa a veces? Bueno, esto, igual está bien ese proceso, porque de alguna manera es los que nos lleva al despertar. Esa desesperación de no saber nada nos lleva a buscar el saber. Y bueno, cuando uno busca, encuentra. Pasa que hay un proceso donde tenemos que, de ser buscadores compulsivos, a ser encontradores compulsivos. Ya, pues si no la búsqueda, uno sigue buscando, y hay gente que está toda su vida ¿buscando qué? Lo bueno, por lo menos me lo han dicho muchos alumnos, es que ellos vienen buscando, y cuando llegan acá, ¡pum!, se acabó la búsqueda. Te toca encontrar. Ya la búsqueda del tesoro, de 10 pasos para acá, 8 para acá, en la isla encantada, todo eso, ¡pum!, desarmamos todo, ahora te toca encontrar. 80 formaciones. Bueno, tenemos acá alumnos que han hecho las formaciones más de una vez para encontrar. Pero está bien igual, está bien. Si lo necesitan hacer más de una vez, no importa cuánto haga falta hacerlo. Lo importante es que esté esa voluntad de despertar y, como te dice el curso de milagros, si está esa pequeña dosis de buena voluntad. Y una cosa que te dice también, y acá, este era el módulo del desaliento, pero los voy a alentar un poco, te dice que igual ese final es inevitable. O sea, no importa cuán dormido vos creas que estás o creas que los otros están. En última instancia, todo va a despertar. Y lo único que nosotros estamos haciendo, como lo decíamos antes, es acelerar ese proceso de conocimiento, de entendimiento, cumpliendo ese lugar que nos toca cumplir, así como Helen Schuckman, con felicidad o sin felicidad, hizo el trabajo durante años de traer el libro. Nosotros ahora tenemos un trabajo cada uno a hacer. Entonces, cuarto entendimiento. Acá nos damos cuenta de que hay una matriz de pensamiento en nuestra mente que no somos nosotros. El ego no soy yo. El ego es una simulación, es una imaginación, o como se le dice a veces, es un personaje, es un juego, es una máscara. Entonces, ¿qué es lo que te dice el curso? Como una especie de definición, el ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Entonces acá me doy cuenta que hay una parte de mi mente que ve todo separado, todo fragmentado y que está buscando ratificar y confirmar eso a cada momento. Entonces hablo con alguien y empiezo a discutir y me siento separado del otro porque él opina de una forma y yo de otra. O me encuentro con alguien y veo que se emociona por algo que yo no y me siento separado porque el otro... Ustedes lo que tienen que recordar es que todo está conectado. Probablemente aquel ser al que más odias o al que más odiaste es con el que más conectado estás. O sea que, y en tanto vos puedas ver en ese odio, por decir así, el amor, ahí hay un despertar porque claro, ¿cómo juega el ego? Esto es muy importante de entender. Cuando nosotros empezamos a estudiar el curso de milagros desde el ego, que así es como uno empieza obviamente, el juego del ego es, bueno, ok, las relaciones son santas, el espíritu habla en todos, hay maestros, hay luz, sí, está bien, lo entiendo, ok, pero en tal. Y en tal no.
Entonces ahí el juego sigue siendo, oh, bueno, yo creo en el curso de milagros, creo en lo que dice, creo en Dios, creo en toda la película, creo en Jesús, creo en no sé qué, pero en este funciona y en este no. A estos dos no lo pueden perdonar. Exacto. A este no lo perdono pero a todo el resto sí. Pero el ego lo que hace siempre con que a uno no lo perdone, es que estoy todavía en la estupidez más grande del universo, ¿sí? Es como si vos dijeras, toda el agua moja, pero en este vaso tengo un agua que no moja. Esta agua es especial, esta no moja. Yo te aseguro que te la tiro en la cara y te va a mojar, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes lo puedan ir observando y viendo, porque son procesos sutiles que se van dando en el despertar de conciencia que cuando todavía el ego está encendido, se esconde en ese juego donde, bueno, puedo perdonar a algunos y a otros no. Por eso en el curso de milagros mucho se trabaja sobre eso, es decir, no hay niveles en los milagros, cuando se hacen las prácticas, el libro de ejercicios, para que ustedes estudien la pedagogía de Jesús, que es impecable, obviamente, cuando te dice que hagas la práctica y te dice que traigas pensamientos a tu mente, te dice, no discrimines, deja que todo llegue. Lo que llegue va a llegar, vos no elijas qué pensamientos o a quién traer o cómo aplicar, vos dejá que todo llegue. Y claro, lo que pasa al principio, que por eso es importante tener guías, por eso la idea es que ustedes como guías puedan guiar a otros, porque lo que pasa al principio, que cuando uno empieza a observar su mente, la mente es un basural, ¿sí? Entonces en ese basural vos solés y decís, no, yo no quiero entrar acá, dejo el curso de milagro, no, esto no es para mí. Y hay que tener un pulso muy fino, que no es más que maestría o que haber hecho ya el camino para entender todos estos entendimientos que le van a ocurrir, sea quien sea que guíes, le va a pasar que va a tener miedo, va a haber proyección, va a tener creencias y el ego va a estar al mando, que es la parte que cree en la separación. Entonces, quinto entendimiento. El quinto entendimiento en el camino del sanador, como les dije, es un entendimiento ya mucho más fino y mucho más profundo, que es entender que hay un espejo ahí delante todo el tiempo en cada persona que me encuentro, y en las que no me encuentro también. Porque me encuentre con el otro o no me encuentre, solo el hecho de pensar en alguien ya me está espejando algo que está en mí. Yo me pongo a pensar en alguien y ya el mero hecho de pensar en alguien me está espejando algo mío, porque la otra persona está ahí. Y aunque estuviera, si estoy pensando en ese que está ahí, probablemente ese pensamiento esté reflejando mi sistema de creencias, más que reflejar lo que el otro es ahí. Entonces, pregunta que está en el curso de milagros: ¿quién transmitiría mensajes de odio y de ataque si entendiese que se los está enviando a sí mismo? Y hay todo un juego muy sutil en el curso de milagros explicado que nos lleva una y otra vez a entender cómo funciona el espejo. Cómo todo lo que yo creo sobre otros tiene que ver con mi forma de creencias y no tiene nada que ver con el otro, porque en realidad el otro no lo conoces, porque al otro no se lo puede conocer, porque el otro en realidad es una matriz dentro de Dios que no es cognoscible como algo externo, sino como parte de lo que somos como una unidad. Y lo importante de esto es no tratar de entenderlo, porque cuando uno trata de entenderlo, ¿les pasó alguna vez que leen algo e incluso lo entienden antes de terminar de leerlo? ¿Pasó alguna vez eso? A mí me pasaba que en un momento pensé que era un problema, porque empezaba a leer una frase y la entendía, pero no la había terminado de leer, pero la había entendido. Entonces dejaba de leerla. Y después no me acordaba ni lo que decía, porque si no la había leído. Entonces había un problema ahí de lo que es el conocimiento de nuestro mundo, que básicamente el que conoce es alguien que repite cosas, pero si vos lo entendés antes de terminar de leerlo, después no lo vas a poder recordar para decirlo porque ni siquiera lo leíste. Bueno, ¿qué significa esto? Que el conocimiento en realidad es algo preexistente. Es algo que existe antes de leerlo. Entonces, yo puedo estar diciendo esto y ustedes estar entendiéndolo sin poder explicarlo o sin ni siquiera saber lo que estoy diciendo. ¿Qué dije hace 5 minutos? No sé, pero te entendí todo, ¿no? Si ustedes están en ese estado de conciencia, me alegro. Y si no, bueno, retírense, por favor, a dirección, ¿no? Porque la energía, cuando estás leyendo, ya esa energía estás sabiendo que es por ahí, que esa es la verdad. Hay como algo energético que te dice que esta es la verdad.
Sí, hay un juego donde nosotros para enseñarlo, sí, tenemos que leerlo, subrayarlo, transcribirlo, pasarlo para como irlo recordando con palabras, pero la comprensión, si ustedes me van siguiendo y van conectando con todo lo que estoy diciendo, es sin palabras. Es sin palabras. Todo esto que estamos hablando es algo que, como decía, que preexiste, que está antes de la existencia. Antes de la existencia está la esencia. En eso se puede entender muy fácil. Entonces, el quinto entendimiento es que van a llegar todas las personas que espejen mi odio, mi miseria, mi miedo, para mostrármelo desde afuera y ayudarme a liberar eso que todavía no había liberado adentro. Pero en última instancia, todo lo que estoy viendo y todo lo que estoy reflejando es mi espejo. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno limpia el espejo de la mente, como se dice a veces en el Zen? Es lo que es. Es lo que es. No lo interpreto, no lo identifico, no lo pienso, es lo que es. O sea, no es que no sigas percibiendo, pero hay un punto muy fino ahí, que es muy difícil de transmitir o incluso de entender, o quizás imposible de entender, que en el curso de milagros se te dice que cuando la percepción esté purificada o esté liberada o sea verdadera, en realidad se une al conocimiento y la percepción en realidad deja de ser percepción para ser conocimiento. Y acá ya no hay explicaciones porque nosotros para explicar algo estamos percibiendo, ustedes me están percibiendo como si estuvieran escuchando algo y en realidad lo que están escuchando en términos reales es el sonido de Dios que hay dentro tuyo, no las palabras que yo digo. Y si ustedes ahora pueden escuchar el sonido de Dios, no de mis palabras, sino el sonido de Dios que hay dentro tuyo como la existencia, bueno, terminamos el seminario acá, ya está, llegamos hasta el final. Ahora, vamos a ver, entonces tenemos estos 5 entendimientos. Estos 5 entendimientos son muy importantes de verlos dentro nuestro y de ver cómo se van manifestando, porque todo eso hay que liberar. O sea, hay que liberar el ego, hay que liberar el miedo, hay que liberar la proyección, hay que liberar las creencias, hay que liberar la proyección que hacemos por espejo. Ahora vamos a hablar de, por decir así, 3 pasos en falso que vive el sanador. Por eso yo les dije, este módulo los quiero decepcionar. Si están viviendo alguno de estos pasos en falso, no se preocupen, porque después vamos a ver qué hay más allá. Pero básicamente, en el camino del sanador se encuentra, obviamente, de cara a cara con su ego, ¿sí? Como se ve al espejo y tiene miedo de lo que ve. Entonces, hay un proceso donde uno tiene que verse en ese espejo interno y atravesar todo eso y poder, como veíamos antes, sea la creencia que sea la idea que sea el miedo que sea, saber que eso, por lo menos empezar a lograr un entendimiento de que eso no es real, no es lo que realmente está ocurriendo. Vos podés tener un miedo que no des más, pero en realidad no hay miedo. Vos podés tener un odio impresionante y en realidad no hay odio. Entender que no hay lo que creo que hay me lleva a la experiencia de que eso deja de existir. ¿Me siguen? Entonces, por eso lo importante con esto primero es escucharlo, abrir la mente a lo que existe, no existe. Esto es algo que está en la sabiduría zen o budista, esto es como un método de enseñanza. Te dicen, está el pensamiento y el no pensamiento, está la existencia y la no existencia, está el ser y está el no ser. Siempre te lo pone ahí, en ese juego de dualidades, de estar el sí y el no, o el blanco y el negro, para que vos puedas entender que el blanco no es el bueno y el negro el malo, o el sí no es el bueno y el no el malo. Están los dos coexistiendo y vos lo que tenés que hacer es colapsarlos, romperlos, para trascender esa dualidad del yin-yang o de las polaridades o de las ideas o de la dualidad. Entonces, vamos a ver los 3 pasos en falso. El primero, listo, te perdoné. El perdón del ego. ¿No? Cuando uno dice, pero yo te lo había perdonado, pero yo le dije que lo perdonaba, o yo creía que lo había soltado, y te vuelve a ocurrir, y te vuelve a ocurrir, y te vuelve a ocurrir. Bueno, acá, como yo les comentaba, el ego imita el funcionamiento de cómo funciona Dios. Es como, se lo voy a poner así. Vieron ahora una cosa que los seres humanos estamos intentando hacer, por alguna razón, es crear una realidad parecida a esta, pero ilusoria.
¿no? Que es la realidad virtual donde te pones unos anteojos o lo que sea, y vos vivís una realidad muy parecida, lo más parecida posible, donde incluso, bueno, es lo que se busca con la animación, por ejemplo, ¿no? Crear el ser humano con los poros de la piel y con la transpiración y la luz y todo, lo más parecido para engañarme y creer que es un ser humano. Bueno, esa búsqueda de reproducir esta realidad, pero de una manera ilusoria, pero que parezca verdadera, es el mecanismo que hace el ego con respecto a lo que es Dios, a lo que realmente existe. El ego busca imitar, busca igualar. Mientras mejor parezca la imitación, más vamos a creer en esa imitación. Si vos entrás en una realidad virtual donde aparece tu abuelito que no está en este mundo y te dice las mismas palabras con inteligencia artificial que te hubiera dicho tu abuelo y no sé qué, ay no, me habló bien. Es todo imaginado, no te está diciendo nada. Entonces, de la misma forma, es muy interesante esto, porque si nosotros nos estudiamos a nosotros mismos, vamos a descubrir que todo el tiempo lo que estamos tratando de hacer es de ser Dios negando a Dios. O sea, ser como son las cosas, pero sin entenderlas. Y dentro de eso hay muchas cosas que no es que la inteligencia artificial o todo eso esté mal, simplemente que nosotros ¿por qué irías a buscar generar una realidad virtual si ya estás en una realidad virtual? Bueno, igual es divertido, ¿no? Siempre si es divertido está bien. Entonces, ¿cómo funciona el perdón del ego? El plan del ego, te dice el curso de milagros, consiste en que primero veas el error claramente, o sea, algo ocurrió que no debería haber ocurrido, y en que luego lo pases por alto. ¿Por qué lo pases por alto? Porque en el curso de milagros el perdón se define como pasar por alto. O sea, yo vivo una situación, pero si la paso por alto, la situación no existe. Si alguien, por ejemplo, me dice algo que no me gusta, pero yo lo suelto, no le doy importancia, eso no existe, deja de estar en mi conciencia. Ahora, si yo primero lo veo, primero me agarro a eso, primero lo experimento o creo en eso y después lo paso por alto, te dice, al verlo claramente, le has otorgado realidad y ahora no lo puedes pasar por alto. Entonces hay como una especie de paradoja entre lo quiero soltar, pero a la vez es como esta frase, los seres humanos tenemos muchas frases estúpidas, pero ¿no? Hay muchas que decimos. Una es, perdono pero no olvido, ¿no? Perdono, yo te perdoné, pero no olvido, ¿eh? Yo ya sé lo que hiciste, te vi, o sea. Entonces, dentro de esa que es toda esta matriz del ego, son frases hechas desde el ego para el ego y refrendadas por el ego durante nuestra cultura humana. El plan del ego es ese. Yo lo vi y lo quiero pasar por alto, pero el problema es que lo vi. Y el tema, que esto es lo más simple de entender del universo. Lo que le voy a decir es lo más... Si entienden esto, ya se iluminan. Y se pueden ir a almorzar. ¿Tienen hambre? Se pueden ir a almorzar. Se pueden ir a almorzar. Los que entiendan esto se pueden ir a almorzar. Los que no, todavía me queda todavía un poco más. Sí, sostengan ahí un poco el rugido de esos estómagos que están diciendo, dame carne argentina, quiero ir. Bueno, básicamente, dentro de todo esto que les estaba explicando, el juego del ego es, lo quiero pasar por alto, pero existió. Y esto simple que les quería compartir esto es para que reviente tu ego. ¿Sí? Con esto te voy a reventar el ego. Es que todo lo que vos crees que existió, no existió nunca. Nada de lo que vos viste y sentiste y pensaste existió nunca. Y esto acá, pum, reventamos todos. ¿Qué significa eso? Que lo único que existe es el presente. Lo más simple de lo simple. ¿Hay algo más simple? No hay nada más simple. Acá destruimos toda la filosofía, las ideologías, todo al carajo. ¿Sí? Por eso, una de las cosas que a mí me llevó a ser profundamente ateo fue la creencia de la religión que yo estaba aprendiendo, que era el judaísmo, de creer que la salvación estaba en el pasado. Entonces mi cabeza, que era rebelde, hace muchos años, bastante, era como esta idea de los maestros son del pasado, entonces yo no soy maestro y entonces tengo que refrendar a los maestros del pasado y así hace miles de años que somos seres estúpidos, ignorantes, enfermos, que vemos maestros en el pasado y no vemos nuestra maestría. Por eso, como les digo, esto es lo más simple de lo simple. Yo existo ahora. ¿Alguien puede decir no existo ahora? Es imposible. Esto es lo más, por eso la verdad es simple.
La realidad es simple. Lo complejo, te dice el curso de milagros, es el ego. La verdad no es compleja. Vos existís ahora. Ahora, ¿qué es lo que hay en tu ahora? Bueno, ahí comienza el camino del sanador de ir entendiendo, observando, aprendiendo, liberando, sanando, soltando, etc. En el perdón del ego, el ego no puede ver el ahora. Entonces, ve el pasado y entonces, bueno, el perdón del ego es, vos me hiciste tal cosa, ok, yo ahora te perdono, vamos a dejarlo pasar y tal, pero yo me acuerdo de lo que hiciste. Y de alguna manera el camino del maestro es liberar todos los recuerdos. Dejar de ser un ser enfermo que recuerda. Ustedes grábense esto, cada vez que vos recordás el pasado, estás en enfermedad. Al punto tal que hay una sección del curso de milagros que cuando vos la lees decís, pero ¿esto qué significa? Porque el curso de milagros como que va como raro dentro de nuestro sistema de pensamiento. Hay una sección que se llama el recuerdo del presente. ¿Cómo? El presente no tengo que recordar. ¿Qué voy a recordar del presente? Si el presente ya estoy, ¿para qué? Yo voy a recordar el pasado. Bueno, el recuerdo del presente. Y cuando uno lo va integrando, como les decía, hay una parte de teoría y hay una parte de práctica. Cuando uno lo va practicando y va teniendo esa conciencia, que también les voy a adelantar otra cosa. Todas las prácticas que han dado todos los maestros a lo largo de toda la historia de la humanidad es solamente para tener conciencia del presente y nada más. Caminar por brasas ardientes, sentarte a meditar y observar la respiración, visualizar, es todo para que tengas conciencia del presente. Si la práctica no te lleva a una conciencia del presente, no es una práctica de maestría, es una práctica de egoísmo. Y dentro de eso hay que entender, como les decía, estos 3 pasos en falso que podemos dar y que los vamos a dar. O sea, estos 3 pasos no es que, a ver cómo lo esquivo, vas a dar esto, vas a perdonar desde el ego. Lo importante es hacerlo, ver que no funciona y ahí, ¿sí? Y ahí decir, bueno, probé perdonar de esta forma y no me funcionó. Y en general cuando uno llega a un punto, el ego de alguna manera para ser liberado, esto es importante de entender cuando ustedes guíen a otros, el ego para poder ser liberado tiene que fracasar. O sea, uno tiene que creer en el ego y tiene que sentir ese fracaso interno de no es esto. ¿Sí? Por eso, cuando alguien cree que fracasa o se angustia o sufre, no es un momento malo, es un momento espectacular para guiarlo. ¿Sí? El problema es cuando todos los que están a tu alrededor están en paz, porque ahí no puedes enseñar nada y no puedes... Entonces, qué aburrido, che, están todos en paz acá. Eso lo vamos a vivir en el retiro. Qué aburrido, están todos en paz acá, todos vibrando en amor, no hay nada para enseñar. Bueno, por eso van a ver en el retiro, se los adelanto, que los retiros es una modalidad como en espejo a esta o contrapuesta donde no aprendemos nada. Ahora a mí me toca enseñarles todo esto, pero en el retiro no aprendemos nada porque no hay nada para aprender, lo vamos a experimentar. Por eso se llama experiencia espiritual. Entonces, el primer error es el perdón del ego. ¿Cuál es el segundo error? Van a ver que todos los temas, en la medida que yo se los voy enseñando, están todos ensamblados, ¿sí? No es que... El segundo error que vamos a vivir en el camino hacia el sanador, este módulo 2 se llama el nacimiento del sanador. O sea, el sanador nace de perdonar sin perdonar y, como vemos acá, de enjuiciar a otros. ¿Y qué es lo que te dice el curso de milagros? Todo lo que ves afuera es el juicio de lo que viste adentro. Entonces, el segundo paso en falso es enjuiciar a otros. Pero hay que hacerlo, hay que vivirlo. Así que por eso, a mí cuando... Hay un caso ahí muy divertido que ocurrió con alguien que ya es... Nunca nos vimos en persona, pero hay una conexión muy bonita con un alumno que le pasó... La mujer me empezó a escuchar hace como en 2020. Él estuvo en la primera formación del curso de milagros, la primera camada. Me empezó a escuchar y el tipo escuchaba que la mujer me escuchaba y decía, ¿por qué escuchás a ese tipo? Sacalo, es un boludo. Como decimos acá, es un tarado, ¿qué? No sé qué. Y de pronto la mujer me seguía escuchando, Y en un momento él escucha en una de las charlas que yo estoy dando, va a haber una formación del curso de milagros. Y el tipo de pronto dice, me voy a anotar. O sea, sentía resistencia y de pronto, ¡pum! Era él, la mujer lo hizo mucho después, de hecho la mujer se sumó después. ¿Qué es lo que significa esto? Que vamos a enjuiciar al otro. Y esto también se los digo porque... Cuando vos vas a guiar a otros, así como el otro va a proyectar sobre vos, puede que tenga miedo de vos o de miedo de algo, lo que sea, también es muy probable que te juzgue. ¿Sí? Y hay que entender eso y hay que
esto es muy bonito, porque si el otro te juzga, no es un problema. El problema es si cuando el otro te juzga, vos juzgás al otro. Por eso, como yo les dije, tenemos 5 pasos. La teoría, la práctica, la maestría y la terapia. En ese juego de terapia, de espejos, que el otro me juzgue no es un problema. El problema es si cuando el otro me juzga, yo me juzgo a mí mismo. Y si yo creo y refrendo lo que el otro me dice. Porque si, y ahí no vamos a hablar de eso, pero vamos a empezar a tocarlo porque toda la información en sí está mezclada, pero está toda viva acá. Cuando el otro me juzga y yo no lo juzgo, el otro ve de primera mano a alguien que al juzgarlo no juzga y aprende lo que es no juzgar. ¿Ven cómo funciona el espejo? Por eso es muy importante, esto grábenselo para no vivir en el país de las maravillas, por lo menos no todavía, ya vamos a entrar ahí. Es muy importante que cuando vos vayas a guiar a otro, el otro te juzgue. El otro pueda llegar a odiarte, a rechazarte, a tenerte miedo, a negar lo que decís, a querer discutir con vos. Todo eso va a ocurrir. Ahora, el tema es vos en qué punto estás. Si estás en el sanador, decir, claro, va a venir acá a juzgarme, si no, ¿qué va a hacer? Si es lo que hace por deporte. Ahora, si vos estás, como vamos a hablar algo más adelante, en el sanador no sanado, en ese que está jugando a sanar y que aplica el perdón del ego y que todavía juzga al otro y está en estos errores, por decir así, bueno, te va a doler que el otro te juzgue. Pero si el otro te juzga y vos ya el juicio lo liberaste, decir, qué bueno, qué suerte que me estás juzgando a mí, porque yo al no juzgarte te podés liberar. Si juzgás a otro te va a rejuzgar, ¿no? Y es un poco el juego de cómo funciona el ego, cómo se ha sostenido el ego durante miles de años. Yo te ataco y vos te defendés. Al defenderte, no es suficiente la defensa, tenés que contraatacar. Entonces vos me atacás a mí, entonces yo me defiendo de tu ataque y a la vez te ataco porque vos me atacaste y así sigue. Cuando uno, o sea, esto, ¿cuántas personas hacen falta para que se genere una pelea? 2. Si hay uno solo peleando, en un momento se cansa de pegarle al aire. Por eso, fíjense, es muy importante, ustedes tienen que ser la bolsa de box para el otro. Pegame. La bolsa de box, vos le pegás, pero nunca te devuelve, ¿no? Salvo que seas tan tonto que le pegues muy fuerte y después vuelva y te distraigas y te pegue. Pero bueno, eso es un accidente. Pero en sí, o sea, un maestro es, por decir así, en realidad es mucho más que eso, pero es alguien que al no devolver el golpe, el otro aprende a dejar de golpear. Bueno, ¿cuál es el tercer error? El tercer error, y esto ya es más sutil, es lo que en el curso se le llama el ser especial o el especialismo. Que también en el sanador es algo muy común que como yo soy un sanador, como estoy ayudando a sanar a otros, me creo especial, me creo diferente y es no más que un juego del ego, que a veces algunos le llaman el ego espiritual, entonces soy espiritual como si el espíritu sea algo que yo posea y que otro no, ¿sí? Entendiendo lo que es el espíritu. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que te dice el curso de milagros? Ser especial es la función que tú te asignaste a ti mismo, te representa exclusivamente a ti como un ser que se creó a sí mismo, que era lo que hablamos antes de el ego lo que hace es busca crearse a sí mismo, construirse a sí mismo, imaginarse a sí mismo, autosuficiente, sin necesidad de nada y separado de todo lo que se encuentra más allá de su cuerpo. Ante los ojos del especialismo, tú eres un universo separado. Que esto, como les dije, es parte de, también se puede comprender por esta primera ley del caos de yo tengo mi verdad, yo soy especial, yo tengo mi forma, tengo mis... Y esto es tremendo porque hay mucha gente que viene del camino espiritual, pero que tiene tan quemada la cabeza por esa idea del camino espiritual de soy espiritual y estoy en otra evolución de conciencia y vas al mundo y decís, ay, qué bajo que vibran. ¿No? Entonces, que no es más que... Claro, están todos en el ego y yo que estoy... Bueno, esa mecánica hay que entenderla también, es otra matriz del ego que quizá ya comprende algunas cosas, pero todavía no las tiene integradas. Lo importante de eso es que, bueno, no está mal, es parte, por eso yo les pongo, son 3 pasos en falso, pero 3 pasos que hay que dar, ¿sí? O sea, es como si ustedes, no sé, quisieran estudiar cine
y empezás a hacer un videíto casero y el video se lo pones a alguien y dices, es una porquería. Bueno, el primer video va a ser una porquería, el segundo va a ser un poco mejor y después vas a hacer la película de Hollywood. O sea, hay que dar los pasos en falso. Esto hay un ejemplo muy simple, muy humano de ver, que es en un bebé. ¿Sí? Si imagínense un bebé que empieza a gatear y quiere dar el primer paso y falla el primer paso y dice, listo, no voy a caminar nunca, estaríamos todos gateando ahora. Pero hay que caer, hay que caer, hay que caer, hay que caer, y hay que, estos pasos en falso, hay que darlos para poder hacer el despertar. La clásica es, yo no me junto más con ellos porque ellos están todos en el ego. Bueno, si pasa que a veces pasa que uno deja de vibrar con ciertos grupos y ya no siente reunirse con esos grupos y está bien. El único tema es si hay juicio o no, porque de pronto vas a decir, hace mucho que no veo a tales personas, de que comencé este camino, no pasa nada, si vos no te juzgás no pasa nada. El tema es si vos no te juntás con ellos porque quizá les va a pasar, de que vas a una reunión que están hablando de todo el juego, y todos peleándose y todo, y preferís estar en tu casa solo, tomando una cerveza, mirando el techo o mirando el piso. Entonces, eso es normal y de hecho, y no está mal que eso ocurra, porque esas personas que ya no te ven en esas reuniones y dicen, ¿qué le pasa a tal que no viene más? En un momento te van a escribir, vos te vas a reunir y van a sentir tu energía y van a empezar a despertar. Entonces, este tercer error, por decir así, que es un error que todos hemos cometido o estamos cometiendo ahora, mientras me escuchan ahora lo estamos cometiendo, es creer que yo soy especial, que soy un ser autosuficiente, que tengo mi forma de ver, que tengo mis valores, que tengo mi ideología, que tengo mi visión, que tengo... Y en realidad, si bien todos somos una forma dentro de Dios particular, eso es algo que así funciona la matriz de la creación, la idea acá importante no es que yo tengo mi forma o que yo tengo, sino que yo soy autosuficiente, que yo me estoy creando a mí mismo, que yo puedo elegir ser alguien que no soy, que es la primera pregunta que vimos al principio. Entonces, acá, peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro a superar? Y de alguna manera, puesto así, un poco dramático para que genere tensión, peligro, es el sanador no sanado. O sea, aquel que está perdonando desde el ego, que sigue juzgando a los otros, que se cree especial, eso es parte del camino, hay que entenderlo. O sea, si ustedes están guiando a alguien y el otro de pronto se siente especial o cree que lo logró o piensa que es más que vos, está espectacular porque está viviendo ahí su camino de sanador no sanado, que en última instancia lo va a llevar al sanador sanado, de lo cual vamos a hablar después. Entonces te dice, por eso el curso de milagros, yo les estoy dando una parte, ¿sí? Que para mí es muy poquito lo que les estoy dando, pero el curso de milagros hay que estudiarlo y comprenderlo todo porque es que te da te explica muy bien cómo funciona todo esto y es importante entenderlo para poder vivirlo. Entonces te dice, todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma al considerarse su propio creador en lugar de creado por Dios. ¿Qué significa esto? Como les dije antes, la verdad más simple de todas, ¿cuál es? Yo existo ahora. No hay un ser en el planeta que pueda decir yo ahora no existo. Todos existimos, o sea, la verdad es algo que se puede refrendar fácil, no es algo complejo. Por lo menos en el nivel en el que nosotros ahora podemos comprenderlo. Ahora, como les decía, otra frase que está en el curso de milagros, que es muy simple, es, ok, yo existo ahora, pero yo no me estoy creando a mí mismo. Yo puedo crear lo que pienso, o puedo crear ideas, o puedo generar pensamientos, pero yo no me estoy creando a mí mismo. Cuando yo reconozco eso simple de que no me estoy creando a mí mismo, entonces tengo que reconocer, aunque el ego busque, hay alguna estrategia para ocultar eso, es que algo me está creando. Si yo ahora existo, ¿sí? Todos lo pueden confirmar esto, todos existen, y nadie se está creando a sí mismo, o sea, estamos siendo creados, la pregunta es, ¿qué es eso que nos está creando? Y acá es donde, por eso, como les decía, todas las prácticas de maestros, todas las meditaciones, todas las guías y todo es para date cuenta, ahora existís y algo te está creando. Si vos le querés llamar Dios o le querés llamar de otra forma, no importa, porque en última instancia Dios es una palabra humana de 4 letras en español, porque en inglés es de otra forma, en latín es de otra forma, en cada idioma es de otra forma. En sí lo importante es reconocer la simpleza original de la verdad de que existo ahora y no soy yo el que me está creando. Soy la creación sí, expreso la creación sí, vivo en la creación sí, pero no me estoy creando. Entonces,
eso nos hace trascender esto, que es el sanador no sanado, cree que se está autocreando y dentro de eso, fíjense, ustedes asienten esto en su mente, por lo menos como una idea yo se las dejo, es un regalo que después ustedes si quieren lo toman o si quieren lo desechan, pero para que los ayude un poco a liberarse de alguna cosa que a veces pasa en el camino del sanador no sanado. Todas las prácticas espirituales son estúpidas. Toda práctica es estúpida, lo cual no implica que no las hagamos, pero en sí no hay que practicar nada si yo ya soy el que soy. ¿Qué tengo que practicar? Ahora, para darme cuenta de eso, tengo que hacer una práctica, supuestamente, pero en realidad es como un contrasentido. Y los maestros, desde hace miles de años, los maestros despiertos han engañado a sus alumnos dándoles prácticas para que descubran que ellos son lo que ya son y que hagan una práctica para darse cuenta de lo que son. Entonces, mientras el maestro más afilado está, la flecha da ahí en el blanco. Entonces la práctica, por eso la práctica, a vos te sirve tal práctica, a vos otra práctica, a vos otra práctica. Por eso hay uno de los primeros libros que yo estudié de espiritualidad, es uno de Osho, que se llama Meditación, Primera y Última Libertad, que se los recomiendo, que al final 88 meditaciones. La meditación de la luna llena, la meditación del pie estirado, la meditación del costado, hacé lo que quieras, lo único que tenés que hacer es ser consciente de que ahora existís y que no te estás creando. Entonces el tipo, claro, a cada uno le daba otra meditación, las compilaron, la pusieron en un libro de 8.000 meditaciones diferentes. La meditación de guiño de un solo ojo, a ver, el guiño de un solo ojo. A ver, estoy acá, la que quieras, mientras que te haga estar presente y está bien. Ahora, el punto es, y lo interesante del curso de milagros, es que te lleva mucho más allá de la práctica. La práctica es solo un libro en el medio para que vivas una teoría y para que pases a la maestría. Pero en la práctica de por sí, te quedás hasta cierto punto en el sanador no sanado. Para poder atravesar esto, trascender esto, hay que empezar a enseñarlo, o sea, a vivirlo. Y acuérdense que enseñarlo es aprenderlo. Enseñarlo no es que se lo estoy enseñando a otro. Te pones ahí, te pones en una sala de Zoom con vos y entras con 5 computadoras y a todos les pones carita y te empezás ahí a dar una clase. Bueno, o si no, bueno, mejor es... Bueno, entonces, ahora acá hay algo interesante que es un dolor para el ego, pero para los que estamos... despertando es divertido. Fíjense, todo lo que para el ego es doloroso, dentro del camino espiritual es divertido. ¿Sí? Hay alguien que está juzgando al otro, o hay alguien que quiere matar al otro. ¿Divertido en qué sentido? En que sabés que no es real. Y sabés que ese ser, sea quien sea, en algún momento va a liberar eso y es el camino que eligió para liberarse. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar el camino? ¿Se están revoleando tortazos o se están revoleando platos? Espectacular. Peléense todo lo que quieran. En algún momento van a tener que, por espejo, liberarse. Y en el curso de milagros te dice también algo muy en el manual para el maestro. Te dice de que hay 3 niveles de relaciones dentro del camino, 3 tipos de relaciones que tiene el maestro. La primera es una relación completamente casual, entre comillas, que no es casual para nada, de una persona que te encontrás en un ascensor, miraste a los ojos y de pronto no pasó nada y algo cambió. Una relación que duró 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Después hay relaciones que pueden ser de varios años o de varios meses, que son relaciones que quizá duran un tiempo y son relaciones un poco más extensas o más profundas. Y después hay relaciones con gente que tenés toda tu vida, que obviamente la familia o gente muy cercana que por alguna razón del camino y el propósito de vida te acompaña toda tu vida. Y te dice que esas relaciones de toda la vida muchas veces son relaciones de conflicto, no son relaciones sanadas, pero lo que no ven es que ese conflicto o eso que el otro te muestra es exactamente lo que necesitas y eso a veces te lo dice, puede pasar toda tu vida y no te diste cuenta, pero esa relación era exacto lo que necesitabas, o sea que nunca ocurre algo fuera de lugar o algo malo, es solamente nuestra interpretación y nuestra negación o nuestra ignorancia la que hace que algo parezca negativo o parezca malo. Entonces, y con esto terminamos este módulo. Acá hay algo interesante que nos va a abrir la puerta al siguiente módulo
donde vamos a ya hablar más en profundidad de cómo es el sanador, cómo funciona. Te dice, el sanador no sanado, fíjense, puede ser arrogante, egoísta, indiferente o incluso deshonesto, ¿sí? Y de hecho un sanador no sanado siempre es deshonesto porque por definición no se conoce todavía a sí mismo. Pero algo, te dice, le sucedió. Hay algo que ocurrió. Ese algo es suficiente. Tarde o temprano ese algo despuntará y crecerá. O sea que nosotros podemos sentir que la hemos embarrado, que nos hemos equivocado, que estoy sanando pero todavía juzgo a otros, que quiero liberarme pero todavía no encuentro cómo. Podemos sentir que no estamos sanados, pero esa voluntad de sanar, por pequeña en apariencia que sea, es suficiente. Hay un momento que eso va a crecer y de hecho Jesús en el curso de milagros te dice, al maestro un alumno tocará su corazón y el maestro va a despertar. O sea que el juego, básicamente, como veíamos, es por espejos, pero para eso hay que animarse, empezar a dar, empezar a enseñar, empezar a acompañar a otros y entender que todo ese juego, que al principio uno cuando va a empezar, va a estar como sanador no sanado. Vas a jugar a los otros, vas a tener miedo de lo que te digan, vas a dudar de lo que estás diciendo, como a veces me preguntan, ¿pero esto es del ego o es, este mensaje que me baja, ¿es del ego o del Espíritu Santo? Yo le pregunto, ¿y qué te genera? No, me generó una paz increíble. El ego no genera una paz, o sea, si te está llegando y te está transmitiendo paz y te lleva a otro estado de conciencia, no es el ego. El ego siempre genera miedo, genera confusión, genera conflicto. Entonces, lo importante después vimos todo lo malo, entre comillas, el miedo, la culpa no, pero las creencias, la proyección y todo, lo importante es que en cada uno de nosotros hay algo que ya apareció y ese algo es suficiente. Ahora vamos a ver en el módulo 3 después, vamos a ver cómo despuntar ese algo, cómo empezar a forjar ese algo y cómo pasar al tema del sanador. Así que hasta acá este módulo. Gracias. Nos vemos en el...